Conceptos sobre el SADI y adecuación de la matriz energética argentina, la propuesta es parte de la práctica de extensión del espacio curricular Fuentes de Energía de la Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética y que como tal está a cargo del profesor Sebastián Spars, a quien cedo la palabra para presentar al ingeniero. Bienvenidos a todos, ¿sí? Recién decía, del Instituto de Formación Técnica Superior número 32, de la UNSA, de escuelas técnicas, de la Escuela Técnica 28 y demás, y otras organizaciones, y a los que nos van a seguir por el canal de YouTube del Instituto. Gracias por acercarse, deseamos que esta propuesta sea aún introductoria, sea de utilidad y que la expertise del ingeniero nos ayude a pensarnos también como ciudadanos y a otros como futuros profesionales o profesionales también. Muchas gracias. Es tuya la palabra, Sebastián. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Buenas tardes, entonces, a todos y bienvenidos a los estudiantes y a todos los asistentes que están interesados en esta temática que hoy nos convoca. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, yo al menos. Bien. Sí, se escucha bien. Bueno. Perfecto. Bueno, la clase de hoy está orientada a ofrecer una visión general sobre el SADI y las posibilidades de las energías renovables a mediano y corto plazo. Contamos en esta clase con un invitado experto, el ingeniero Rubén Humberto Perea, a quien voy a presentar con algunas palabras, con alguna semblanza para que lo conozcamos. El ingeniero Rubén Humberto Perea es ingeniero electricista, electrónica y energía por la Universidad Nacional de Tucumán y es diplomado en Administración y Gestión de Empresas Eléctricas. Actualmente se desempeña como consultor del servicio al cliente en la Fundación Amperes, que son las siglas de Argentina Multiprofesional, Energías Renovables y Electromovilidad Sustentable. Es consultor asociado a LCOR para mediciones especiales, construcción y ventas de transformadores de medida. Realiza tareas de asesoría en energía y agua y tierra y SAPEM Generación, actividad que sostiene con la práctica de investigación en temas vinculantes. Bueno, ahora sí, ingeniero, es toda suya la palabra, lo escuchamos y dentro de unos más o menos 7 menos 10, más o menos, perdón, 8 menos 10 más o menos, vamos a hacer un espacio para preguntas, para consultas, ¿sí? Como para ir, bueno, viendo a ver qué cosas surgen, ¿sí? Perfecto. Por favor, Bueno. Pablo, pon la primera fotografía. Vamos a preguntarnos qué es el SADI, qué es el Sistema Argentino de Interconexión y el por qué. Hace casi un siglo ya, en su momento, la electricidad comenzó a tomar auge en Argentina y en los distintos pueblos, provincias, se iban instalando sistemas de generación de energía eléctrica que ya desde su nacimiento fueron principalmente en corriente alterna. El tema es que muchas veces la eficiencia de estos sistemas, o bien porque trabajaban aislado o porque conseguir la maquinaria era difícil, costoso, y en otros lugares la energía sobraba. Entonces, a partir de un plan nacional, una visión de país, con una palabra mágica que se llama planificación, o sea, con una visión de futuro, en el año 1947 se dan inicio a lo que se llamó el RIN, como podrán observar en la pantalla
accesoria que se está compartiendo, que era la red de interconexión nacional. Esta red de interconexión nacional comenzó a unir en aquel momento a todo lo que era el país y las distintas usinas, a fines de que en caso de que una de estas fallara o hubiera una necesidad de energía a largo plazo, esta fuera cubierta. Poco a poco fue avanzando hasta que en el año 1980 se conformó ya la primera red completa a la cual vamos a llamar SIN, Sistema Interconectado Nacional, y en donde la evolución dejó los 132.000 voltios y pasó a los 500.000 voltios. Para aquellos que son estudiantes técnicos, la principal pérdida que existe en toda red está dada por el efecto Joule. Cuando la corriente pasa a través de los cables, produce un calentamiento. Entonces lo que hago es elevar la tensión para reducir la corriente, para que el producto, tensión por corriente, siga dándome igual potencia, pero con menor pérdida. Es así que, llegado el año 2010, el SIN, y a través de las privatizaciones, llegamos a lo que es el SADI, que es cubrir a toda la Argentina en la medida de lo posible con energía eléctrica. ¿Y por qué energía eléctrica y no otro tipo de energía? Porque la energía eléctrica es sumamente versátil. Desde, si tomamos un motor, el motor genera potencia mecánica a través de energía térmica, genera muchísimo calor, es ineficiente y es muy difícil de convertir luego esta energía en otro tipo de energía. Sin embargo, la energía eléctrica nos permite generar energía de movimiento, energía calórica, generar frigorías y a su vez, cuando uso sistemas de corriente alterna, vamos a tener la posibilidad de llevar esta energía muy lejos y ponerla a disposición de quien la necesite. Así es que el SADI, en su momento, evolucionó y sigue evolucionando, y hoy en día este SADI está con conexión, como podemos ver en la parte inferior de la figura que se exhibe, que disculpen, son mis notas personales. Esto me permite a mí llevar y traer energía desde y hacia otros países. Este mismo sistema funciona incluso en Europa y recordemos qué tan crítico es la planificación que aquel día de julio de 2019, a las 7 de la mañana, cuando todos estábamos festejando el Día del Padre, fuimos sacados de nuestros festejos porque hubo una falla en donde dos grandes presas habían entrado en colapso y quedó toda Argentina sin servicio, parte del Paraguay, parte del Uruguay y zona sur de Brasil. ¿A tanto llega? Sí, a tanto llega cuando hay un fallo y esto permanentemente es monitoreado. Ya en toda la cadena que estamos observando en la figura, nosotros vemos ahí que falta algo, un lateral, que se llama despacho de carga. ¿Qué es el despacho de carga? El despacho de carga es una especie de centro de control, un director de orquesta, que lo que hace es decir, yo dispongo de tantas usinas, cada usina tiene tanta capacidad, ¿dónde la estoy requiriendo? ¿Dónde es mejor que entre esta usina? Y para eso podemos pasar al GeoSADI, por favor, Luciano. Podemos ver, ¿sí?, la red
Y en esa red que está en la página de Camesa, que es de libre acceso, tenemos la opción de ver no solamente las redes en alta tensión, sino que además vemos las usinas que están funcionando y vemos el flujo de carga. Cuando a veces los profesores de electrotecnia básica nos ponen complicados circuitos, análisis de malla, Kirchhoff y demás, eso para los que son estudiantes y para los que son profesionales, hoy lo ven desde otro ángulo. Esto nos permite hacer el análisis de hacia dónde va la energía, qué potencia tengo disponible y cómo puedo usarla económicamente. Pero el concepto que tiene que quedar siempre claro es que nuestro sistema nacional de interconexión es una gran orquesta cuyo director no puede fallar en las decisiones, porque no solamente tiene implicancias técnicas, como el apagón que acabo de citar del año 2019, sino que tiene implicancias económicas. ¿Por qué? Porque en función al precio de cada uno de los tipos de energía que yo voy a hacer entrar, va a ser el costo final que va a pagar el usuario, sea grande, pequeño, industrial, agrario, domiciliario, no importa, importa muchísimo. Hay dos detalles del sistema interconectado que son de tipo anecdótico. El punto 1, que Tierra del Fuego no está dentro del sistema interconectado. Es lo que se llama un sistema autónomo o en isla. Los costos que tiene poner a Tierra del Fuego dentro del sistema interconectado son realmente muy grandes. Y hasta el día de hoy, ya han pasado más de 40 años, que siguen discutiendo si se hace o no se hace esa inversión. Con eso, bien claro, queda la primera historia para contar. La segunda historia que podemos contar es que hay pueblos cercanos a grandes usinas que carecen de energía. Y esto nuevamente es un problema de dimes, diretes y planificación. Es increíble la cantidad de pueblos que no tienen energía. De hecho, puedo decir que yo los asisto personalmente, pueblos fronterizos que están en lugares sumamente aislados, de muy difícil acceso, que tienen lo que se llama generación aislada o autónoma. Dependen grandemente, en general, de combustibles fósiles. El mantenimiento de esto es costeado por fondos especiales que se llaman FCT, que se llaman Fondos de Compensación Tarifaria. Esto datan de hace más de 30 años y dependen del Consejo Federal de Inversiones y del Fondo Federal de Energía, del Consejo Profesional de Energía y demás. Son varias las entidades que confluyen a esto. Dicho esto, vamos a lo que es el SIN en sí mismo. Antiguamente, podemos pasar a la segunda nota personal mía, por favor, donde se ve generación, se ve la escalera, en donde lo que vemos principalmente es que el inicio de la cadena está en la generación. Cuando yo tengo que producir la energía eléctrica. Hace muchos años, un hombre, cuando me pedía que le dijera cuál era mi oficio, traté de explicarle lo que era la generación de energía y este buen hombre lo resumió en, usted es el que fabrica la luz, dijo así muy criollamente. Entonces sí, yo estoy principalmente en el nacimiento de la energía eléctrica, la cual es la primera parte de esta cadena.
A posteriori, esta generación, yo puedo producir, por ejemplo, Yacyretá, por dar un ejemplo, un gran emprendimiento hidráulico, pero que tiene una característica. Está en un extremo del país. ¿Y qué hago con tanta energía si no la puedo tener disponible en el resto del país? ¿Para qué me serviría alimentar allí en la cercanía semejante potencia? Entonces, de hecho, otros países que han contribuido bajo tratados ceden su energía a la Argentina y nosotros le pagamos por esa energía que ellos nos ceden. Pero esta energía, si fuera transportada con los valores con los que nosotros usamos en nuestro domicilio, 220 voltios, o el quien conozca la trifásica, 380 voltios, grandes cantidades de megavatios, lo único que harían sería calentar los cables y llegaría muy poco. Es por eso que se hacen las estaciones transformadoras. Nosotros vemos grandes cajas, ¿sí?, que parecen pequeños edificios, con unos salientes, que son los aisladores, y esos son los transformadores elevadores. Es muy común que vamos por las rutas y vemos estructuras, grandes estructuras metálicas, a las cuales vamos a llamar torres, de las cuales cuelgan cables. Y esos son los que están transportando la energía por todo el país. Y eso es la parte de transporte. En primera instancia, hasta los años 80, los transportes se hacían principalmente en 132.000 voltios. Luego aparecieron líneas de 220.000 voltios y hasta 500.000 voltios. Esto me permite transportar para una misma potencia, como transporto con menor corriente, me permite, evidentemente, que haya menos pérdida y llegue más energía a quienes quieran consumirla. Pero esta energía en alta tensión, hemos hablado de 132.000 hasta 500.000 voltios, no me sirve en las casas. Cuando se desmembró Agua y Energía de la Nación, se hicieron concesiones. Entonces, en cada provincia se fue uniendo al sistema interconectado nacional todas las provincias y se le dio a empresas privadas, que luego algunas fueron estatizadas, se les dio lo que se llama la distribución. O sea, si bien todo es electricidad, cada paso tiene su complejidad muy específica. Por lo tanto, tratar directamente con los usuarios o consumidores finales, que es el último eslabón de la cadena, se lo ha dado a empresas que directamente compran la energía a una generadora. Esta generadora la entrega al transportista y el transportista, ¿sí?, estamos hablando de quién fabrica, de quién la lleva y quién la vende al menudeo, como si fuese una simple cadena comercial. Entonces los consumidores pueden recibir los beneficios. Entonces cada uno se aboca a su tarea. Entonces volvemos sobre nuestros pasos y remarcamos. La idea entonces es que esta gran orquesta, en donde unos producen la energía eléctrica, otros la transportan, la toman desde esas generadoras a través de los cables y la llevan hasta cada una de las provincias. Y cada empresa en cada provincia la entrega a los usuarios finales y se encarga de su cobro. Es conocido dentro de nuestro país un sistema de subvenciones que, si bien el Reino Unido, o sea, en realidad Gran Bretaña,
está tratando de implementar debido a la guerra con Ucrania, le está por costar a ellos la friolera de 89.000 millones de libras esterlinas, para lo cual ha emitido un bono. Pero eso va a generar un gran impacto en la economía. Cuando hubo faltantes de energía durante la década del 2010 al 2020, se invirtieron solamente en combustibles fósiles, en importación de combustibles fósiles como dato, 90.000 millones de dólares. Una barbaridad de dinero que nos hubiera servido para financiar a nosotros un cambio en la matriz energética. Entonces, vamos a unos conceptos netamente eléctricos. Por favor, en la tercera, en donde arranca con KVA, por favor. Luciano, por favor. Resulta de que es muy común que nosotros Ahora le veamos pasa, en los diarios. Humberto. Perdón. Sí. Allí estamos. Es muy común leer en los diarios, y es muy común entre incluso los hombres técnicos, siempre hablar de los kilovatios. Veamos, no es la única unidad. Lo único complejo que tiene realmente la electricidad es que tiene un formato que académicamente le llamamos un formato vectorial. Entonces, esa parte ya es escabrosa para los que no son hombres técnicos ni estudiantes, pero hay 3 unidades que son las básicas. Se llaman los kilovolamper, los kVA, el kilovatio y el kVAR, que es el kilovolt ampere. A posteriori, para simplificación mental, todos aquellos que hayan estudiado geometría se acordarán del teorema de Pitágoras. Entonces, podrán observar que los kVA es la suma pitagórica, ¿sí?, de los kilovatios más los kVAR. Entonces todo el mundo se pregunta, pero caramba, ¿qué son los kVAR? Es una unidad poco conocida. Los kVAR son fenómenos electromagnéticos que se producen tanto en la línea como en los aparatos. Y es una energía que a mí no me sirve, no produce ningún trabajo. El kVAR o los efectos reactivos, en algunos casos no son muy buenos. De hecho, los transformadores funcionan con sistemas reactivos, los motores eléctricos trabajan con sistemas reactivos, nuestros sistemas de compensaciones trabajan con sistemas reactivos, pero es una energía que está fluyendo a través de la línea, pero no me produce trabajo, solo me calienta líneas desde el punto de vista económico. Entonces, pero igual hay que producirlo con las máquinas. Tomen nota de esto, los kVAR, que luego lo vamos a incorporar a la cuestión de las energías renovables. Entonces, sepamos siempre distinguir que una cosa es potencia. Potencia es una fuerza instantánea, para simplificarlo, mientras que energía es esa misma fuerza pero sostenida en el tiempo. Entonces, supongamos, la capacidad instalada en Argentina son de 30 teravatios. Quiere decir que esa es mi potencia, pero toda esa potencia, ¿la puedo sostener en el tiempo? Entonces serían 30 teravatios hora.
Pero ¿qué pasa? Yo tengo pérdidas propias de la máquina, propias de los transformadores, tengo pérdidas en el sistema, donde ya lo vuelvo a remarcar, es el concepto de efecto Joule, calentamiento, I cuadrado R. Entonces, este I cuadrado R hace que no estén disponibles todos. Entonces, cuando llega el momento, las líneas se calientan tanto que empieza un efecto de espiral descendente, en donde se ha calentado tanto la línea que yo no puedo seguir introduciéndole más sin violentar las cualidades y bondades mecánicas de los cables. El cable se va a calentar y si lo caliento en exceso se va a cortar, como cualquier otro metal sometido a tracción en caliente. Bajo esas circunstancias, sí, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, allí podemos ver también el SADI, la siguiente imagen de SADI, en donde vamos a ver como un diagrama, como un circuito eléctrico, en donde vamos a ver las usinas, el flujo de energía, como si fuera un simple circuito eléctrico con N fuentes, ¿sí? de esos mismos, nada más que en lugar de tratarlo como lo tratamos en electrotecnia básica a todos los que sean estudiantes, profesionales y demás, lo van a ver como un flujo, como una red, como una serie de mallas en donde tenemos N fuentes contribuyendo a una carga distribuida en N consumidores. Ahora vamos, ¿sí?, abreviando y resumiendo. El SADI, ¿qué es? Es el Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica. ¿Para qué sirve? Sirve para poner en paralelo, hacer simultáneamente a todas las usinas, trabajar en conjunto para lograr, ¿sí?, una disposición técnica confiable, permanente. El servicio eléctrico es 24 horas, 365 días del año, y de la manera más económica posible. Hay no solamente cuestiones técnicas, sino cuestiones económicas. Entonces, a partir de ahí, pasamos a estudiar qué es la generación. Quiere decir que yo necesito contribuir al sistema con distintos tipos de generación. Entonces, vamos a mi nota personal que dice generación, por favor, y allí ustedes van a ver que dice generación, y hay dos tipos de generación básicamente. Una dinámica y otra estática. ¿A qué se llama dinámico y estático? En la forma en la que yo consigo que se produzca la electricidad. Entonces, la estática, la clásica más conocida por todo el mundo, que está en auge actualmente, es la fotovoltaica, en donde no hay piezas en movimiento de ninguna manera. No hay movimiento. Ustedes van a ver que los paneles están quietos en su lugar, salvo que tengan algún tracker para buscar mayor eficiencia. Pero en sí mismo, el sistema parte de algo netamente estático. Pasa a los inversores, que también son electrónicos, estáticos, y luego ese panel que está generando en corriente continua es convertido en corriente alterna de 50 Hz. Recuerden que 50 Hz es la frecuencia a la cual está variando la sinusoide, la aparente sinusoide con la que vamos a trabajar a futuro. Con eso se agota. Existen otras formas no desarrolladas de energía estática. Entre ellas
el difunto doctor Sogari habló de bioenergía a través de plantas, las cuales incluso algunos deben haber hecho el experimento de los limones, a los cuales se les pone unas piezas metálicas, se las interconecta y podemos obtener energía eléctrica. Pero esos no están desarrollados, no tienen auge y se ha volcado principalmente en fotovoltaica. Luego tenemos todo lo que es dinámico, en donde tenemos lo que se llama, académicamente le llamamos la máquina impulsora. Esta máquina impulsora puede ser de distinta índole, pero genera un movimiento. Y ese movimiento va a trasladarse a un alternador. En general, ley de Lenz dice que todo efecto eléctrico se produce una reacción eléctrica. Y cuando hay un movimiento relativo entre un campo magnético y una sustancia conductora, se genera una tensión eléctrica. Y básicamente no confundamos tensión con corriente, aunque nosotros siempre hablamos de la corriente eléctrica. La tensión eléctrica, recuerden, es la fuerza que mueve a los electrones. Entonces, la máquina impulsora, mueve un alternador semejante a los alternadores que tienen ustedes en sus vehículos, por ejemplo, y eso les permite, ¿sí?, que se mueva un bobinado y sobre ese bobinado se induce tensión y esa tensión yo la manejo para obtener energía, potencia. Entonces, estas máquinas impulsoras pueden ser turbinas, básicamente, que esas turbinas pueden ser hidráulicas, a gas o a vapor. Luego, podemos tener que las máquinas térmicas de explosión interna, los viejos y populares motores diésel, y, aunque no lo parezca, también es mecánica y muy difundida acá en Argentina, la eólica, que básicamente lo que hace es reemplazamos combustibles fósiles o el agua para mover unas paletas y estas paletas van a mover el alternador. De esa manera vamos produciendo la energía. La eólica, acá en La Rioja, es uno de los parques más grandes que hay. Arauco 1, Arauco 2 y en proceso Arauco 3 son grandes productoras de energía, pero ¿es bueno eso? La discusión aún permanece, porque ahora vamos abordando el tema de las energías renovables. Las energías no renovables en general dependen de combustibles fósiles, principalmente. ¿Y qué ocurre? Nosotros sabemos qué cantidad de combustible fósil disponemos, podemos disponer de las máquinas con mayor o menor presteza, velocidad o tiempo de entrada en servicio, pero con las energías renovables, con la eólica, dependemos de conocer la continuidad y potencia de los vientos, lo cual la hace sumamente inestable. Si vuelvo sobre mis pasos y voy hacia la fotovoltaica, nosotros tenemos el parque solar Cauchari, 300 megavatios pico. ¡Apa! ¿Y por qué usé la unidad megavatio pico? Porque esa es la potencia que dan los paneles solares plenamente iluminados. Pero todavía me falta todo lo que yo voy a perder para hacer la conversión de esta energía, en donde quedan efectivamente disponibles 270 megavatios que son inyectados al SADI en Jujuy.
¿Qué pasa con esta gran usina? 300 megavatios, el 70% de toda la energía que consume Jujuy la generan ellos en el altiplano. Y es inyectada al SADI y es usada según la necesidad y se mantienen mínimamente algunas máquinas con combustibles fósiles para caso de que ocurra una falla. Pero la no confiabilidad de estos sistemas es lo que en el corto plazo todavía está haciendo que no sean confiables, que no se les dé su verdadera magnitud. Como contrapartida, Uruguay, todo el país de Uruguay, si bien es un país pequeño, 3,5 millones de habitantes, estamos hablando de que Uruguay tiene el 98% de su energía en base renovable, lo cual a ellos les está pagando la inversión. Pero es todo un trabajo en donde ya hablamos del director de orquesta, del despacho de cargas. Es gente altamente entrenada que vienen preparándose desde hace algunas décadas para esta situación, para este cambio que se llama de matriz energética. Nosotros, en particular, iniciamos ese camino, pero quedó trunco. Al quedar trunco, seguimos con algunos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Que no tenemos redes para sacar hacia donde necesitamos, los lugares a donde mejor energía renovable podríamos tener, carecemos de las líneas para inyectar esa energía al interconectado nacional y comenzar a apagar las máquinas. En el mediano plazo ya hay proyectos, propuestas, licitaciones que, según sea la conveniencia económica y haya ofertas privadas, porque hoy se tiende a que todo sea privatizado, veamos cuándo se inician estas obras. Y esa es la parte, el mayor interrogante, ¿cuándo se inician estas obras? En función a esto, lo que vamos a decir es, en el corto plazo disponemos de muchas usinas de energías renovables, pequeñas, medianas. Inclusive hay usinas del tipo aislada que están trabajando con sistemas híbridos. ¿Qué es un sistema híbrido? Quiere decir que utilizan necesariamente, cuando no hay o viento o sol, energía térmica, cualquiera sea el tipo de máquina que yo utilice, y de esa manera se compensa, produciendo grandes ahorros en cuanto a los costos de operación y mantenimiento. Tómese como ejemplo usina híbrida Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca. Una de las primeras usinas híbridas que existió en el país y que tuvo no uno, miles de fallos hasta que se logró optimizarla, tanto por los problemas de transporte, problemas de clima. Fíjense en que un detalle, los diseñadores de paneles solares nunca habían contemplado el tema del gradiente térmico. ¿Qué ocurría? Los paneles estallaban por trabajar a 3.300 metros de altura con temperaturas de superficie de 80, 85 grados por la irradiación solar, ¿sí? Y repentinamente se cerraba la noche y la temperatura ambiente de más 30 pasaba a menos 10 grados. Los bruscos cambios de temperatura, tanto ambientes como del panel mismo, y de presión,
producían la destrucción de los vidrios templados que se usaban. Hubo que hacer una reingeniería de los paneles y luego esta reingeniería de paneles se adaptó como norma para todos los paneles. China principalmente tomó y hubo 2 empresas que estuvieron tomando nota aquí en Catamarca. Yo estoy en Catamarca en estos momentos y soy parte responsable de esa usina. Entonces, las posibilidades que hay en el corto plazo están limitadas por 2 temas. El tema número 1, la capacidad de invertir en ellas. Y el tema número 2 son las redes, lo que nosotros veíamos como el transporte. Lo demás es totalmente posible. Actualmente no tenemos esas posibilidades. Con ese pantallazo general, lo único que me queda por agregar es, para mantener la frecuencia, que todos sigan el mismo compás, en Argentina se utilizan las grandes usinas hidráulicas por su alta inercia. De esa manera, ellas marcan el compás, el ritmo, los 50 Hz. Entonces, todas van a seguir a esas máquinas. Hay ya problemas técnicos muy específicos, que los voy a enunciar nada más, que están escondidos. Aquellos que crean que los paneles solares y las turbinas eólicas son una panacea, como estas están adheridas y dependen muchísimo de la electrónica, introducen algo que se llama distorsión armónica, cuando vean y escuchan hablar de distorsión armónica. Y estos armónicos producen desfasajes y a veces sacan de servicio porque no entran en ritmo estos armónicos producidos por la misma electrónica y por la electrónica de consumo, sacan totalmente de servicio a estas usinas. Es un problema nuevo, moderno, aplicado. Ya se lo conocía en la teoría hace décadas. Bien, con esto, si no me falla el reloj, tengo que silenciarme y acepto todas las preguntas que CREA pueda contestar. Sí. Excelente, Humberto, muy claro fue su exposición, muy clara fue su exposición. Disculpe. Y bueno, qué interesante este aspecto que mencionó último, ¿no? Hay una cuestión nueva, digamos, conocida, pero que se empieza a poner de manifiesto con respecto a los problemas que aporta la electrónica, cuando trabajan, digamos, en paralelo con sistemas, digamos, analógicos de alguna manera. Y bueno, algunos de los alumnos que están presentes acá, yo soy profesor de la asignatura Fuentes de Energía, y Sí. hemos charlado justamente estas cuestiones, esto que usted mencionó últimamente, es que no piensen que la energía solar, que la energía fotovoltaica y la eólica son la panacea, porque justamente hemos charlado y discutido estos aspectos, ¿no? Primero por la cantidad el nivel de consumo excesivo y el nivel de electrodependencia que tenemos de la energía, la humanidad toda, y no hay sistema alternativo que pueda abastecerlo. Por eso temas y tópicos como la eficiencia, como el ahorro y como el ahorro energético empiezan a cobrar cada vez más relieve. ¿Mm? Sí, totalmente. Un tema que se trató allá lejos en el año 2015 y 2016,
cuando tuvimos nuestras primeras grandes crisis energéticas, es que no necesitamos en realidad aumentar la cantidad de potencia instalada, como se le llama a poner una usina, sino en comenzar a hacer un verdadero uso eficiente de la energía. Hay un caso muy particular, la Villa 31, que es totalmente subvencionada en Buenos Aires, en donde puedes observar, cuando pasas, que tienen los aire acondicionados prendidos y las ventanas abiertas. Entonces, como no lo pagan, hacen un uso indiscriminado de la energía. Es el gran problema hoy que con la suba tarifaria, la gente está haciendo conexiones ilegales, los colgados que le llaman popularmente. Y esta gente consume indiscriminadamente, carga la red y no le importa. Total, no la pago. No estoy atacando a nadie en particular, estoy diciendo que no hay una conciencia de uso eficiente de la energía. Y somos verdes, realmente verdes y ecológicos, cuando hago el mínimo uso posible de la energía eléctrica. Yo en casa dispongo de calefones, sistemas auxiliares, uso sistemas mixtos, ¿sí? Pero no tengo capacidad para tener un sistema 100% verde y renovable. Mi problema es acumulación de energía, porque la energía eléctrica es muy difícil de acumularla de una manera eficiente y barata. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, a ver si alguien quiere hacer algún aporte, alguna pregunta al ingeniero, algún comentario. Está abierto el espacio para las intervenciones, ¿sí? Iván levantó la mano. Acá Iván Sauret creo que está levantando la mano. Sí. Sí. Gracias, Rubén y Sebastián, por el espacio. Sí. Adelante, Iván. Quería preguntar en dos conceptos, en sistemas capaz más grandes y después orientado a lo doméstico, pero ¿cómo se garantiza la potencia firme en sistemas como de alta penetración de energía solar, como nombraba Cauchari, considerando su intermitencia? Y un poco lo mismo a nivel doméstico, si es necesario recaer quizás en sistemas que tengan sí o sí acumulación de forma obligatoria, en lugar de utilizar capaz los sistemas on-grid, que es lo que más vamos viendo en esta transición de energía renovable en solar. Bien. Lo que se llama potencia en firme, o sea, la cantidad de kilovatios, megavatios disponibles de la usina en solar, se dan no solamente por los niveles de irradiación que yo pueda tener de manera permanente, sino por los estudios climatológicos. ¿Qué quiere decir? Que no se las pone alegremente en cualquier lugar, sino que se hace el estudio de cuántos días va a producirse cerrazones. Está demostrado ya, más que por fórmulas empíricamente, que la potencia en firme varía entre un 25 y un 30% de la potencia instalada, aún con nublados agresivos o de 4/4 que le llaman los muchachos del clima. Con eso yo puedo entonces garantizar que si tengo 300, 3x3, 9, corro el 0, entonces de 300 megavatios pico
que yo tengo instalados, puedo garantizar que voy a tener disponibles al menos 90 megavatios en bornes de usina, lo que me da a mí una diferencia de 180 megavatios que tengo que tener listos para entrar en cualquier momento. Para eso se utiliza lo que se llama los sistemas o centrales de pico, que normalmente son a gas. Las turbinas a gas es lo más rápido que hay disponible, pero los costos del gas se han vuelto estratosféricos. Eso a nivel de red del SADI. A nivel personal, yo particularmente por mi domicilio, debo decir que aquí los días nublados tengo garantizado 280 de los 365 días de pleno sol. Con lo cual, yo para satisfacer el 100% debería disponer de un sistema de almacenamiento energético de al menos 50 kilovatios de baterías. Es una monstruosidad de dinero y una monstruosidad de espacio. ¿Sí? Entonces ya es una ecuación económica más que técnica. ¿Responde o queda algo que no haya conceptualizado, Iván? No, sí, responde. La verdad que parecía un poco más obvio lo de que efectivamente habían hecho algún estudio con respecto a la cantidad de energía mínima que debían enfrentar capaz las grandes generadoras. Pero bueno, lo veo como algo muy nuevo a nivel doméstico generar y capaz vemos en algunos países, no me acuerdo puntualmente si era Austria o Australia ahora, donde hubo una vuelta que tuvieron alguna crisis en la parte de distribución, como que llegaron a un umbral mínimo como para poder mantener, no sé, las máquinas rotantes o lo que necesite como para fijar la frecuencia de red. Entonces me queda la duda de si a nivel doméstico es algo que se pueda enfrentar y encima, bueno, veo la nota de Infobae hoy que la ministra de Energía comenta que nos tenemos que arreglar con la oferta que tenemos y no entiendo si incluye, bueno, los apagones y de qué forma, aparte de ser más eficientes en el consumo, podemos como aportar al sistema. Sí. Hiciste, Iván, ahí me hicieron una pregunta de tema de medidores bidireccionales. Ya la atiendo y cierro este tema. Iván, por favor. Supongo que habrás leído también la noticia que en Australia lograron generar mucha energía a nivel domiciliario. Recordemos que Australia tiene características muy parecidas a nuestra puna argentina. Pero ¿qué pasó? Como todos eran sistemas on-grid, todos dependen de un director de orquesta. Pero ¿qué pasa cuando la orquesta es mucho más grande y más pesada, entre comillas, que el director mismo? Han tenido problemas de fallos y han tenido salidas de servicio con apagones. ¿Por qué? Porque no había quien les marque la frecuencia. Todos dependen de que el otro me marque la frecuencia. Entonces, si está, como dices, todavía en pañales y es una situación que hay que solucionar desde la técnica. ¿Mm? Con respecto a la generación, que tomamos el caso de Australia, de mucha generación domiciliaria, el tema de los medidores bidireccionales también es nuevo. Hay muchas empresas que se resisten. Pero ¿qué es lo que pasa? Están pagando por el kilovatio hora
el equivalente al que se le paga a una generadora de gran volumen. Entonces, el precio es casi irrisorio frente al costo de lo que es el kilovatio entregado por la red misma. Veamos, yo consumo huevo, produzco huevo, me reconocen por cada huevo que produzco, me reconocen 10 pesos. Pero en este momento, el kilovatio hora que me entregan a mí, los huevos que me entregan a mí, valen 113 pesos. ¿Estamos? El 10%. Entonces, mucha gente todavía opina de que no le es rentable el tema del medidor bidireccional. No hay subsidios, como lo supo haber, para hacer montajes de estos sistemas hogareños, domiciliarios, el sistema que le llaman cogeneración o generación o autogeneración, autoconsumo. Está siempre el nudo para el desarrollo técnico es el desarrollo económico. Y vuelvo a insistir, desde hace 38 años que la palabra mágica es planificación. Vengo de Agua y Energía de la Nación, por lo tanto, vengo de saber lo que es planificar. Muchas de las redes actuales corresponden a las décadas del 70, sus estudios y proyectos de las décadas del 70. Yo todavía era muy jovencito, pero cuando ya tuve edad, en los 80, yo me inicio justamente en Termoeléctrica Güemes, que está en Salta, que empezó siendo una usina pequeña de 62 megavatios de ciclo combinado. Posteriormente, ahora actualmente tiene 250 megavatios instalados. O sea, que esa palabra les quede clara, planificación. El resto, resolver ecuaciones de malla, de nodos, hablar de kilovatios, kVA, kVAR y demás, no tienen sentido. Hoy, incluso las grandes hidráulicas, cuando yo hablo de los años 80, una hermosa década en la cual yo había hecho mis inicios, en la Argentina había 6.000 estaciones de aforo. ¿Qué es una estación de aforo? Una estación, un lugar a donde un hombre cada tantas horas tomaba el caudal, velocidad del río, precipitaciones, clima, en compañía de nuestro Servicio Meteorológico Nacional y el servicio, la Dirección de Recursos Hídricos de la Nación, más el Instituto de Geología y Mineralogía de la Nación. Todos estos organismos trabajaban en conjunto para planificar, para decir, a ver, para hacer una usina hidráulica rentable, necesito al menos 30 años de estudios de cauce y precipitaciones. 30 años. ¿Me expliqué? Entonces, no se puede decir, ya quiero la solución si yo no he estado aportando. Actualmente quedan menos de 250 estaciones de aforo en todo el país. Con lo cual, nuestros recursos hídricos, que además del problema climatológico, evidentemente no estamos en condiciones de hacer planificación por carencia de datos. Vi otra pregunta, perdón, me quité las gafas y vi otra pregunta. ¿Alguien más levantó la mano? Perdón. Me entusiasmo, disculpen, me entusiasmo. Es que es un tema fascinante. Sí, totalmente, totalmente cierto. Y sí, esa palabra mágica que usted dijo de la planificación nos atraviesa por todos lados. Sí, es el problema argentino, ¿no? La de la planificación, la falta de planificación. Yo he prometido que dentro de unos meses me voy a retirar completamente.
en donde he dicho que lo más complicado que voy a hacer es pagar una factura atrasada del servicio eléctrico. Estoy muy cansado, hace más de 30 años que se cerró la especialidad en generación, ingeniería en generación, se cerró por carencia de alumnos. La mayoría de los ingenieros en generación o ya no están en servicio o directamente han emigrado del país, con gran éxito para ellos. Lamentablemente nadie quiere tomar esto de la generación porque hay un aspecto no técnico. Consume la vida y a veces bloquea la vida personal del individuo. Lo digo por experiencia personal y baste con decir que muchas veces son las 2, las 3, las 5 de la mañana y te están llamando y no importa si es feriado, fiesta de guardar, tú estás de vacaciones, no importa, te llaman igual a solucionar problemas. Y siempre es más de lo mismo, cada vez hay menos jóvenes con vocación de servicio. Disculpen, esta es la parte no técnica del SADI, porque no solamente se necesita conocimientos técnicos, sino abrazar la profesión. Y yo creo que lo he dicho en más de una ocasión, no solamente en esta, sino en otras charlas. Yo no he trabajado un día en mi vida. A mí me han pagado para hacer lo que a mí me gusta. Y con eso les dejo abierta la posibilidad a todos aquellos jóvenes que me puedan estar escuchando de abrazar una profesión que es deliciosa, fascinante. Y disculpen, yo me apasiono cuando hablo de estos temas. Se nota, ingeniero, se nota. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí veo alguien levanta la mano. Iván, ¿puede ser? No, un aplauso por también compartir su Bueno. de vida personal y todo lo que nos lleva. Y sí, es cierto que a veces con cariño se llevan de otra manera las cosas y se nota que le ha puesto los años a su dedicación, así que excelente. Sí, pero alguien tiene que tomar la posta. Alguien debe tomar la posta. Nos estamos poniendo viejos y ya nos cuesta levantarnos de la cama porque los problemas se están multiplicando. Yo he hablado del problema de la falta de datos. Hoy que todo el mundo dice, todo está en Internet. Sí, pero ¿y quién carga la información? ¿De dónde proviene la información? ¿Hay información específica, confiable? Ya no. Por lo menos para planificar energéticamente, estamos a ciegas y yo me he visto obligado en muchas ocasiones a volver a los libros de estadística. Muchas de las cosas que estoy haciendo las estoy haciendo a través de estadística, no de datos reales. Los invito a todos los jóvenes estudiantes a que se apasionen por esto y que recuerden de que el SADI es, con el perdón de todos aquellos que sean quisquillosos de lo político, el SADI es lo más socialista que puede existir, porque se le da a cada uno según su necesidad, no a todos por igual, sino a cada uno según su necesidad. Mejor definición que el socialismo no existe. Así que perdonen, pero políticamente puede sonar incorrecto, pero es la mejor manera de asimilar lo que es el SADI. Una hermosa orquesta donde todos la disfrutamos, hay un control o despacho de carga, que es el que dirige y maneja para que esto nos salga lo más barato posible y todos podamos conectar, poder leer, usar los beneficios de la energía eléctrica.
Bueno, Humberto, le agradecemos mucho, ¿sí? En nombre del rector del instituto, el doctor Miguel Marcelo Canetti, ¿sí? Por compartir su conocimiento, su experiencia, que se basa en su trayectoria, su formación, su continua investigación, y esta invitación también que nos hace a todos, profesionales, profesionales, digamos, en estado de formación, ciudadanos en general, de toma de conciencia, ¿sí? De la valoración, pero también una invitación a la acción, ¿no es cierto? Es decir, la reflexión, la conciencia y la acción. Y es auspicioso, nosotros somos un instituto que, como bien decía el profesor Sebastián, que es profesor él hace muchos años en esta casa, tiene esta tecnicatura superior en eficiencia energética. Pero dentro de la Dirección de Educación Técnica Superior hay carreras vinculadas a estas cuestiones donde hay estudiantes de diversa franja etaria que invierten su tiempo, su dedicación, esfuerzo, por esto que consideran que es también apasionante, que vale la pena esforzarse, estudiar, investigar para trabajar y para ser más responsables. Así que gracias por sus palabras, por su expertise, porque seguramente va a encontrar la razón y el corazón, la voluntad de quien pueda llevar adelante las mejoras, el trabajo colaborativo y demás, ¿sí? Tenemos esa esperanza también como educadores nosotros. Así que muchísimas gracias, Humberto, gracias, Sebastián, muchas gracias, Pablo, Luciano, Bernamura, por siempre colaborar, por hacer la gestión, la logística y para que usted esté aquí con nosotros, Humberto, a todos los estudiantes, asistentes de otras organizaciones, el IFTS 32 colega nuestro, y de otras escuelas técnicas de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, de la universidad. Gracias a todos. Sin más, nos estaremos encontrando en la próxima clase abierta y seguimos comunicados. Muy buena noche para todos. Buenas noches, gracias a todos aquellos que me han tenido la paciencia. Y si hubiera alguna consulta, por favor, Pablo Luciano Bernamura tiene mis direcciones de contacto para lo que pueda y crean que le sea útil. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Buenas noches y bueno, gracias también a todos los que nos han acompañado y han participado de esta charla. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia, también, Luciano, porque bueno, la verdad es que el ingeniero nos dejó una serie de conceptos pero muy interesantes y una invitación también a, bueno, meternos con pasión en esta profesión y abrazar estos temas apasionadamente, ¿no? Hasta Bueno, luego a todos. Muchas gracias. chau, Gracias por la chau. invitación.